vamos a hablar sobre el arte argentino de principios del siglo XX. Es decir, aquellos artistas y tendencias que se vieron inspirados por las aportaciones de las primeras vanguardias europeas. Esas aportaciones que en Europa se desarrollaron en las últimas décadas del siglo XIX van a ser incorporadas en nuestro país de una forma siempre personal y periférica hacia principios del siglo XX. Vamos a ver que dentro de los intereses que van a recoger estos artistas de los primeros años del siglo XX va a estar un interés especial por el impresionismo francés, y vamos a ver que en realidad también van a realizar una apropiación de ese impresionismo. Si bien en la clase de hoy vamos a hablar del arte argentino en las primeras décadas del siglo XX. Y lo que vamos a observar es que estos artistas argentinos se van a ver interesados y consustanciados con las aportaciones de las primeras vanguardias francesas, especialmente el impresionismo, sin ignorar que en realidad se va a tratar de una concepción más bien luminarista, es decir, el impresionismo europeo tenía una base científica, digamos, que le dio sustento a una nueva concepción de la pintura, ¿no?, en el marco de ese contexto europeo. Cuando esas influencias llegan a nuestro país, llegan, como decimos, de una forma periférica, de una forma, digamos, donde esos intereses van a ser apropiados por los artistas y, por supuesto, transpuestos a las condiciones locales que se daban en ese momento en nuestro país. A esta línea de artistas más consustanciados con esta concepción luminarista se opone otra vertiente inspirada en las concepciones antianalíticas orientadas a una síntesis de la visión. Pero en esta clase vamos a hacer hincapié en lo que se consideraron los primeros modernos, ¿no?, los artistas que van a introducir una cantidad de aspectos de las primeras vanguardias europeas. Dentro de estos artistas vamos a destacar la figura de Martín Malarro, que nació en Azul, provincia de Buenos Aires, y él, dentro, digamos, de su vida, tiene un momento muy interesante, se traslada al sur, a Tierra del Fuego, donde vamos a ver allí algunas producciones más vinculadas a la concepción de los artistas viajeros, es decir, una pintura más basada en el registro y la documentación. Luego, él se destaca por sus producciones artísticas y va a tener la oportunidad, pero va a ser una oportunidad personal de viajar a Europa. Lo va a hacer por sus propios medios, no dentro del sistema de becas. Y vamos a ver que, digamos, dentro de su viaje a Europa, entonces él conoce el impresionismo, se va a ver consustanciado con estas ideas, así como también algunas ideas vinculadas al simbolismo. A su regreso al país va a ser uno de los principales referentes de la nueva pintura moderna en Argentina. Pero a la figura de Martín Malarro corresponde, además de sus aportaciones pictóricas, destacar sus aportes teóricos a partir de textos escritos para el diario, Ideas y Atineir y otras publicaciones vinculadas al campo de lo artístico. Y sobre todo, más hacia el final de su vida, él publica en 1911 un libro que se llamó El dibujo en la escuela primaria, pedagogía y metodología. Su texto va a ser absolutamente innovador dentro de nuestro país y a él le debemos la incursión en la currícula educativa de la primaria, la incursión de la materia plástica o de la materia vinculada a las artes visuales. Va a ser el primer, digamos, director e inspector
de dibujo y fue docente en la Academia también de Dibujo y Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Por lo tanto, le debemos una labor académica y pedagógica que sentó las bases, vuelvo a decir, de la educación artística en nuestro país. Dentro de sus producciones, como decíamos, destacamos su viaje al sur, a Tierra del Fuego, donde en este caso él realiza la documentación de algunas embarcaciones de deporte, como es esta, el acorazado Huáscar, realizada hacia 1890, o también el acorazado francés El Bayard, otra de las producciones que, como vemos, tiene un carácter más de ilustración y más de registro visual, vuelvo a decir, más asociado al tipo de pintura de los pintores viajeros. Tenemos también esta marina, que es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Y ya acercándonos a principios de siglo, él realiza esta producción, Las Parvas, donde empezamos a ver algunos intereses por la presencia cromática en la pintura. De ese mismo año vamos viendo estas producciones que empezamos a ver su interés por el paisaje, su interés por el plein air, la incorporación del color como una dominante dentro de este abordaje. Y luego ya vamos a transitar producciones, como vemos, claramente influidas por las aportaciones del impresionismo francés. Como habíamos hablado, él tuvo la oportunidad de viajar por sus propios medios y a su regreso él va a aportar al campo del arte argentino una cantidad de producciones que quizás hoy podríamos llamar de post-impresionismo, ya que se trata de un impresionismo apropiado, ¿no? No es claramente el impresionismo francés, ya que el artista no estaba ni en el contexto ni en las condiciones de época europea. En el caso de Martín Malarro se destacan sus trabajos de nocturnos, que es un tema que no aparece, por ejemplo, en el impresionismo europeo, donde vemos ese momento del día donde el sol cae y se generan, digamos, climas o atmósferas especialmente particulares cuando se acerca la noche. También tenemos otras producciones donde claramente el artista deja ver su porte simbolista. Es decir, él va a trascender esta pintura cromática basada en la mezcla óptica para eventualmente tomar el paisaje como una excusa para trascenderlo simbólicamente. Vemos otra obra, patrimonio también del Museo Nacional de Bellas Artes, donde da cuenta, ¿no?, de esta pincelada impresionista, el gesto, la mancha, el color, la materia. Otras producciones, y vemos, ¿no?, en este recorrido cómo vamos fluctuando por producciones más impresionistas con otras producciones que ya claramente son más simbolistas. Este caso, este paisaje de 1907, que, vuelvo a decir, fluctúa entre intereses impresionistas y simbolistas, el nocturno, maravilloso, donde claramente se deja, digamos, apropiar por esta luz, entre comillas, nocturna. Vuelvo a decir, esta temática y estos enfoques no aparecen en el impresionismo europeo. Otro paisaje, en este caso simbolista, ¿no?, las acuarelas que le dan un carácter etéreo y generan una atmósfera que, vuelvo a decir, ¿no?, es como trascendental y simbólica, ya no es solo una atmósfera lumínica. Y por último, ¿no?, mostrar esta famosa obra de Martín Malarro, Las Parvas, donde vemos el exponente puntual y claro del modelo impresionista, basado en la mezcla óptica, donde las luces tienen color, donde las sombras tienen color, donde se trabaja el concepto de los complementarios para que haya un equilibrio que se genera en el ojo. Y entonces vemos la materia y la pincelada y todas las características del interés impresionista. Vamos a ver un pequeño video.
Martín Malarro nace el 25 de agosto de 1865 en Azul, provincia de Buenos Aires. Ahí, en ese ambiente, había querido ser artista, sin saber que los artistas se forman estudiando en casas especiales. Ahí había hecho mis primeros apuntes, sin saber por qué los hacía. La obra de Martín Malarro es un camino de exploración a través de la luz, el paisaje y la presencia de los matices que pueblan el campo y la pampa abierta. Es indudable que el arte puede y debe ser nacional, concreto. Hablar la lengua del país y participando de sus emociones, ser un reflejo de este. Seguimos viendo pequeñas referencias a Malarro. La figura multifacética de Martín Malarro y la modernidad de su lenguaje plástico nos permiten valorarlo hoy como uno de los grandes artistas argentinos del siglo XX. El día en que, desprendiéndonos de los prejuicios de escuela, tratemos de ser nosotros, ese día recién se habrá puesto la primera piedra del edificio hermoso que soñamos, y de cuyo principio nos vamos alejando más cuanto más buscamos inspiración fuera de casa. Atraído por el paisaje sureño, viaja a Tierra del Fuego y a Punta Arenas. Allí pinta dos marinas, el acorazado Huáscar y el acorazado francés El Bayard. Durante este periodo, Malarro trabaja al aire libre, retrata la llanura bonaerense y realiza una serie de estudios de paisajes. Un amarillo y un violeta, un anaranjado y un azul, un verde y un rojo se exaltan recíprocamente, prestándose mutuo apoyo, fuerza y realce. En las parvas, el color es el protagonista. El motivo representado es una excusa para desplegar la mirada sobre la atmósfera, para observar la incidencia de la luz sobre los objetos, sobre los cambios de color. Los azules y los amarillos se encuentran fortuitamente y crean verdes matizados entre los que se filtran lilas y violetas. Pintar vibrante, con las horas tristes o alegres, solemnes o graves y profundas de un crepúsculo de su tierra, conmoviendo al par que despertando el amor a la madre naturaleza, revelando así sus misterios y sus bellezas, es servir a la civilización y al progreso, a su patria, a la humanidad. Bueno, luego de estos pequeños videos que nos van introduciendo en el espíritu de cada artista, vamos a seguir este recorrido por los artistas de principios del siglo XX en Argentina y vamos a referirnos a Faustino Brughetti, quien realiza su primera exposición individual justamente hacia 1901 en los Salones de la Prensa de Buenos Aires, y vamos a ver que Brughetti en realidad va a presentar intereses muy eclécticos, muy variados, y entre esa variedad se va a encontrar, digamos, su interés por este impresionismo periférico. Hacia 1910 se vuelca especialmente al paisaje, pero antes vamos a ver, como decíamos, una obra que no tiene nada que ver, ¿no?, con los intereses impresionistas, aunque ya hacia principios de siglo, como en este caso, vemos una obra, la verdad, muy interesante, muy moderna, podríamos decir, de influencia posimpresionista, con cierta síntesis y geometría, ¿no?, que va a introducir una cantidad de elementos realmente innovadores dentro del campo de la plástica de su época. Esto va a fluctuar con este tipo de obras, ¿no?, que claramente uno podría plantear como una especie de retroceso plástico, ya que se trata de una obra mucho más de literatura, ¿no?, más ilustrada, más literal inclusive, sinceramente menos interesante, pero igual vemos ese interés por el luminismo, por la presencia de las luces.
Otra, en 1910, La convaleciente en primavera, al igual que la obra anterior, ¿no? Son obras que parecieran tener que ver como con temas literarios, como si fueran Mujercitas o ese tipo de literatura, ¿no? Y como decíamos, va a fluctuar con otras obras como esta que claramente avanzan en un concepto pictórico impresionista, de pincelada suelta, de mezcla óptica, de presencia cromática, ¿no? Y de una gestualidad mucho más pictórica. En este caso, esta obra ya data de los años 20. Y si seguimos, o sea, habiendo mencionado dos artistas, ¿no? Malarro, Brughetti, pero de los dos, Martín Malarro va a ser una figura, como decíamos, muy importante dentro del campo de la plástica nacional. Dentro de lo que fue los orígenes del siglo XX en la Argentina, vamos a destacar el llamado grupo Nexus, integrado por Pioco Livadino, Ripamonte, Lynch, Rossi, Fader, Dresco, a quienes se van a sumar el aporte de Irurtia y Quirós al grupo. Se va a tratar, sí, el grupo Nexus de una serie de artistas que retornan a Buenos Aires luego de su formación europea, ¿no? Siguiendo con esas premisas que habían incorporado la generación del 80, el grupo Nexus viene a ser, digamos, la renovación de la generación del 80. Pero una renovación que desde la plástica va a introducir este impresionismo periférico o este impresionismo iluminarista. En este contexto, hacia 1910 vamos a tener los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que fue una ocasión más que favorable para recuperar una actitud nacionalista que ocultaba mucho de otros aspectos de la realidad de la época. Dentro del grupo Nexus, una de las figuras más destacadas, que tuvo, digamos, un gran éxito ya en vida, ¿no? Que fue Fernando Fader, que nace en Burdeos y muere en Córdoba. Va a ser un artista que por un lado gran parte de su vida va a transitar entre Mendoza y Córdoba. Va a tener unos años donde él viaja no a Francia, sino que viaja a Múnich. Y en esa oportunidad, allí hacia 1904, él pinta una obra que se llama La comida de los cerdos, con la cual obtiene una medalla y ya va dando cuenta de las dotes pictóricas que tenía Fernando Fader. Hacia 1905 vuelve y expone por primera vez en Buenos Aires, y hacia 1916, él, por razones de salud, ya que tenía problemas de asma severo, se instala en Córdoba, ¿no? Por prescripción médica, y gran parte de su producción va a tener que ver con la representación del paisaje y el costumbrismo locales. Su concepción pictórica va a estar dominada por los efectos lumínicos y, como decíamos, representa el paisaje y el costumbrismo a modo de una esencia de lo nacional, manteniendo esa tradición de la generación del 80 que tomaba el paisaje no como una anécdota, sino como una demostración de lo que éramos, de nuestro ser. Aquí tenemos La comida de los cerdos, la obra que sacó el premio en Burdeos, y ya vamos viendo, si bien no la paleta impresionista, los intereses luminaristas y la pincelada y el gesto. Como decíamos, Fernando Fader va a ser un artista con grandes dotes plásticos, muy reconocido ya por sus contemporáneos. Era un artista que pudo vivir de su obra y realmente tuvo mucho éxito, y al día de hoy lo sigue teniendo. Como decíamos, sus obras van a fluctuar entre el paisaje y el costumbrismo, y la presencia luminarista con un impresionismo local, ¿no? Acá tenemos un retrato de Fader, y si avanzamos vamos viendo, ¿no? Esta gestualidad, esta pincelada suelta. Su obra Los mantones de Malila, que obtuvo también un premio y hoy es patrimonio en el Museo Nacional de Bellas Artes, deja ver el interés cromático, el interés iluminista, la presencia de color. La escena campestre también, donde vemos, como decíamos, el costumbrismo y la presencia del color que domina toda su obra. El paisaje, como esto, Fin de invierno, donde muestra una vez más esa esencia de lo nacional a través de los paisajes mendocinos y cordobeses.
El Solcito, otra obra clásica de Fernando Fader. Vamos a ir viendo cómo sus paletas van a ir dominando los tonos rosados, los tonos lila. Es decir, vamos viendo un uso del color que se aparta por completo del color local para transformarse en un color libre. El corral de cabras, la mazamorra, ¿no? Más costumbrismo, esa presencia de paletas rosadas, liláceas. Y acá tenemos también los paisajes de los cuales él hizo series. De la misma forma que lo plantearon los impresionistas, tomaba el mismo motivo en diferentes momentos del día, lo cual le permitía una captación de la atmósfera conforme el sol iba, digamos, moviéndose en relación a la tierra. Más pintura costumbrista. Y vamos a ver un pequeño video. El artista Fernando Fader busca plasmar en los paisajes de sus obras el alma nacional. Personas, animales y plantas constituyen un todo armónico. Su fuerza y su luz radican en una paleta clara que combina los verdes, azules, lilas y amarillos. El pintor necesita ser más que pintor. Necesita, como todo artista, haber sentido mucho, haber vivido intensamente, haber sufrido. Quizás esto último más que todo, como que la verdadera belleza está siempre mezclada con el dolor. Vamos a ver también otro pequeño video que nos va a poner un poquito más en el contexto de época, que referido especialmente al grupo Nexus, del cual Fernando Fader fue una gran figura. Fernando Fader nace el 11 de abril de 1882 en Burdeos, Francia. Su padre, Carlos Fader, de origen alemán, y su madre Celia, de origen francés, residen en Argentina, a donde regresan 3 meses después del nacimiento de su hijo. En 1905, Fader tiene 23 años y es prácticamente desconocido en el ambiente artístico. En noviembre presenta su obra en el Salón Costa de Buenos Aires. Además de los trabajos realizados en Europa, expone sugestivos paisajes mendocinos y algunos retratos. Una excelente crítica del diario La Nación le abre las puertas de la inminente celebridad. Se refieren a él como un pródigo desbordante de talento. Un artista que pinta con el alma y al que no se puede comparar con ningún otro pintor argentino. La pintura es, para mí, un sentimiento exclusivamente íntimo. Yo no miro sino como pintor. Cuando miro la naturaleza, una piedra, un tronco de árbol, una vaca o un cerdo, lo miro ya pintado, vale decir, tamizado por mi espíritu pictórico. A mediados de 1915, la salud del pintor se debilita. No existen antibióticos capaces de combatir la tuberculosis. La única esperanza es el aire puro de la sierra. Mis casas son ranchos blancos que a la hora del crepúsculo recogen los últimos rayos de luz para irradiarlos luego del modo más fantástico. Luego de su campaña de 1931, su salud empeora y esta vez deja de caminar. Si al menos pudiera salir por esos campos. Siento la naturaleza como mi propia sangre.
y me es tan familiar que a veces, pintando, he percibido el paso de una nube que no veía. Aunque no pudiera pintar, desearía estar frente a mis cielos de Ixchilín. Bueno, y continuamos con este recorrido, como decíamos, ya dentro del grupo Nexus, y seguimos analizando otro de los artistas representantes de este grupo, que fue Cesario Bernaldo de Quirós. Quirós va a destacar por su pintura también de paisaje y costumbrismo, pero especialmente del interior entrerriano. Él nace en Gualeguay y estudia en la Academia Nacional de Bellas Artes para luego, a principios de siglo, viajar a Roma, se traslada a España y conoce a Zuloaga y Sorolla, ¿no? Dos de los mayores exponentes del impresionismo español. Se va a vincular a su regreso con el grupo Nexus y, como decíamos, va a pertenecer al núcleo de pintores abocados a la afirmación de lo nacional, en un contexto ya de inminente Primera Guerra Mundial. Quirós, como decíamos, va a ir planteando una pintura de retrato, de paisaje, de costumbrismo. Vemos, por ejemplo, este retrato que le hizo el pintor Sívori, donde ya va dejando ver una pincelada suelta, un gesto pictórico liberado, para luego, aquí ya entramos en lo que es su obra más destacada, grandes lienzos de un tamaño importante, con retratos, costumbrismos del interior entrerriano. Vemos, por ejemplo, acá la figura gauchesca. Podríamos analizar en la paleta y en los fondos cierto tinte romántico. El carnicero, y vemos el interés luminarista. Y también los nocturnos, ¿no? Estos paisajes bellísimos que, de telas de gran envergadura, ¿no? Que muestran esta esencia de lo nacional del interior entrerriano. Las lloronas, fíjense cómo tiene algo de goyesco, ¿no? La pincelada, el gesto. La siesta, otras de las temáticas, ¿no? De los artistas. El desnudo, planteado desde cierto erotismo. La presencia de color, ¿no? La pincelada marcada. Los bodegones de carácter impresionista. Y pasamos a Pío Colivadino, otro de los exponentes destacados del grupo Nexus, pintor, grabador, muralista. Comienza sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires y luego se traslada a Roma, egresando con una sólida formación. Cuando retorna a Buenos Aires, pinta una gran tela, La hora del almuerzo, que había sido exhibida en Venecia, y luego, hacia 1907, él abandona la pintura de género en favor de la temática urbana. Va a ser uno de los grandes referentes de la pintura de Buenos Aires, que va a retratar justamente la ciudad y su evolución. Bueno, La hora del almuerzo, como decíamos, esta pintura destacada de Pío Colivadino, que tiene, por ahí uno podría tomar semejanzas con otras pinturas de la generación del 80, como vimos la de Giudici, ¿no? La sopa de los pobres, con una gran diferencia, ¿no? La sopa de los pobres de Giudici mostraba una condición de inferioridad de esta clase obrera, ¿no? Una clase proletaria. En cambio, en La hora del almuerzo de Pío Colivadino se ve, digamos, una posición mucho más positivista. Se trata del obrero que está trabajando, el obrero que hace un alto en su día de trabajo para comer algo y distenderse, y como vemos no tiene nada de dramatismo ni ningún tipo de denuncia social. Este estudio de manos maravilloso de Pío Colivadino deja ver, ¿no?, esta formación clásica basada en la estructura, pero con una apropiación de la pincelada suelta y gestual. También Pío Colivadino se destacó por el grabado, fue de los primeros grandes referentes del grabado argentino.
retratando, como decíamos, muchas escenas vinculadas a la vida urbana y al florecimiento industrial de la ciudad de Buenos Aires. La contracara de ese florecimiento, el mendigo, y pasamos por otras pinturas, como vemos, de claro tinte impresionista, cromático, para finalmente lo que fue más destacado en su obra, como decíamos, el paisaje urbano, ¿no? Esquina de la Boca, retratando los colores, la pincelada, y esta que es una de las obras más importantes de Pío Colivadino, de carácter netamente divisionista o neoimpresionista, cuando tenemos la oportunidad de ver esta tela que a la vista pareciera llena de tonos neutros, uno puede observar el principio divisionista de mezcla óptica, pequeños puntos de una gran presencia de color que obviamente en un gesto pequeño y a la distancia adecuada se genera la mezcla en la retina. El Banco de Boston, ¿no? Fíjense esta pintura que retrata una ciudad de Buenos Aires floreciente, que está creciendo, que se convierte en una urbe. Además es interesante el punto de vista desde el cual se realiza esta pintura, ¿no? Que nos saca del ras del suelo para plantear un punto de vista, ¿no? Más ascendente. También Pío Colivadino va a retratar las periferias de esta nueva urbe que va a ser la ciudad de Buenos Aires. Pero como decimos, se va a tratar de una pintura que no refleja ni dramatismo ni un realismo social, como lo hubiera hecho Ernesto de la Cárcova en Sin Pan y Sin Trabajo, sino acá vemos una periferia que se organiza en torno a la fábrica, y la fábrica está produciendo, está humeante, y esa periferia también aparece de alguna forma como un espacio floreciente y de desarrollo. Acá, para este caso, los voy a invitar a que vean el video del canal Encuentro, Huellas del Arte Argentino, Los Impresionistas.